A veces, pensamos que podemos controlar las situaciones. Creemos que estamos buscando lo que nos hace sentir cómodos, lo que nos acerca a los que amamos. Pero, ¿qué pasa cuando, por un impulso o por azar, nos encontramos en un lugar que no debería haber sido tocado? Esta es la historia de una pareja que decidió escapar de las restricciones, de la mirada de otros, de la búsqueda de un momento de intimidad, un motel común, en una ciudad común, en un día común, o eso pensaban. Pero algo más las estaba esperando, algo oscuro, algo que estaba allí para recibirlos, porque a veces no es el lugar lo que nos atrae, sino lo que se oculta en él. Era un martes 13, un número que en muchos traduce superstición y presagio. Coincidencia puede ser, pero esa noche, la oscuridad que rodeaba este motel no parecía tan aleatoria. De repente, lo que parecía un simple escape se convirtió en algo mucho más inquietante, y lo que empezó como una noche de pasión y cercanía se transformó en una lucha por salir con vida. Esta no es una historia de fantasmas comunes, es la historia de lo que no debería haberse cruzado en su camino. Apaga la luz y acompáñame en esta noche de misterio y terror. Hace unos años, cuando aún estaba estudiando en la Ciudad de México, mis amigos más cercanos y mi novia se mudaron a Puebla. Yo me quedé en la capital, pero cada vez que podía, viajaba para sentirme cerca de ellos. Mi novia estudiaba en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, y vivía con su madrina, una mujer estricta a quien no le podía decir que tenía novio. Por eso, mi mejor amiga pasaba a recogerla, y luego nos íbamos a su departamento. Pasábamos el tiempo juntos, a escondidas, hasta la mañana siguiente cuando regresaba a la Ciudad de México. Pero después, la situación cambió. Mi amiga empezó a tener compañeras de cuarto y ya no podíamos quedarnos en su habitación. Así que, con algo de vergüenza, decidimos buscar un motel para nuestra noche de aniversario. Era martes 13 para ser exactos, y queríamos algo discreto, cerca de su casa, por si su madrina la llamaba. La zona no era la mejor de Puebla, pero, como en todas partes, siempre hay un motel discreto donde puedes pasar el rato. Tomamos un taxi de aplicación y el chofer nos dejó frente a uno de esos moteles donde puedes alquilar habitaciones por horas. La entrada era extraña, parecía vacía. Las luces estaban apagadas, pero había una pequeña luz en la recepción. Una señora de limpieza me atendió, pero me dijo que no había habitaciones disponibles. Le insistí, preguntando cómo era posible un martes tan tranquilo. Su respuesta fue enigmática. Me dijo que todo estaba lleno, pero cuando miré detrás de ella, noté una habitación vacía con una llave. Le pregunté si esa estaba disponible, y tras una breve pausa, me dijo que sí. Nos cobró y nos dio la llave. Aunque al principio todo parecía raro, mi novia estaba visiblemente nerviosa. Nos dirigimos a la habitación, que estaba cerca de la entrada, y nos acercamos por un largo pasillo lleno de garajes. No se escuchaba nada, no había luces ni ruido. Al llegar cerramos el garage detrás de nosotros. Entramos a la habitación y, como cualquier pareja que no se ve a menudo, nos sumimos en nuestra intimidad, olvidándonos de todo a nuestro alrededor. Pero al levantarme, noté algo extraño. No había luz. Nos habíamos metido en un lugar completamente oscuro. Me reí nerviosamente, tratando de encontrar sentido a la situación. Me dirigí al baño, pero la oscuridad era densa. No podía ver nada, ni mis propias manos. Fue cuando sentí algo cerca de mi oído, como si alguien estuviera susurrando. Le hablé a mi novia, pero me contestó desde afuera. Me apresuré a salir y al acercarme a la ventana para abrir la cortina, me di cuenta
de que algo no estaba bien. Mi novia estaba llorando. Le pregunté qué pasaba, pero no me contestó. Fue entonces cuando, impulsado por la inquietud, me acerqué a la ventana. Al levantar la cortina, vi algo que me heló la sangre. Decenas de figuras caminaban afuera, sombras vestidas con túnicas oscuras, sin rostros. En ese momento, el miedo se apoderó de mí. Intenté buscar la caseta de recepción, pero ya estaba cerrada. La puerta de nuestro garage se abrió y escuchamos pasos acercándose. Intenté cerrar la puerta rápidamente, pero ya era tarde. Algo nos había dejado entrar, y algo no estaba dispuesto a dejarnos ir. Nos quedamos en silencio, mirando por la ventana, esperando que no nos descubrieran. Vi dos figuras más cerca, observando nuestra habitación. Tras lo que pareció una eternidad, las figuras se alejaron. Decidimos salir, pero algo me decía que no debíamos ir por la calle principal. En lugar de eso, me dirigí a un terreno baldío cercano y nos escondimos allí. Esperamos por lo que pareció una hora, hasta que finalmente tuvimos el valor de salir. Mientras corríamos hacia la salida, escuchamos voces a lo lejos, como si alguien estuviera cantando. Cuando finalmente llegamos a la seguridad de la calle, un coche aceleró con dirección a la avenida. No supe si iba por nosotros o no, pero estábamos demasiado asustados como para quedarnos a averiguarlo. Días después investigamos sobre ese motel. Los rumores eran aterradores: fantasmas, presencias extrañas, figuras que desaparecían al encender la luz. No había información oficial sobre sectas, pero yo estaba seguro de lo que vi. Lo que experimentamos esa noche fue más allá del miedo y la oscuridad. Nos pusieron en peligro, y me arrepiento profundamente de haber llevado a mi novia allí. Mientras la vida seguía, me pasé muchos días disculpándome con ella. A veces me pregunto si me perdonó alguna vez. A veces la oscuridad no está donde creemos que está. No siempre se esconde en rincones oscuros, ni en las sombras de la noche. A veces se encuentra en lugares que parecen seguros, familiares, lugares en los que nos sentimos cómodos. Pensamos que estamos buscando un refugio, un descanso del mundo que nos rodea. Pero, ¿qué pasa cuando el lugar al que vamos nos recibe con algo que no podemos comprender? Esa noche, el motel no era solo un motel. No era simplemente un refugio donde una pareja se escapaba a vivir un momento juntos. Ese lugar, en su oscuridad, estaba esperando a algo o a alguien, y a pesar de los esfuerzos por ignorarlo, la sensación de incomodidad, de que algo no estaba bien, nunca desapareció. Lo más aterrador de esta historia no son las figuras en la oscuridad, ni las voces en el baño. Lo más aterrador es que, a veces, el peligro no es algo que se pueda ver o tocar. El miedo no siempre es una sombra tangible. A veces, el verdadero miedo radica en la sensación de estar siendo observado, de que estás en un lugar en el que no deberías estar. Y es que, en ocasiones, lo que nos parece normal, lo que consideramos seguro, es lo que nos pone en mayor riesgo. El miedo que sienten cuando algo no cuadra, la necesidad de escapar, no son solo reacciones instintivas, son advertencias. Advertencias de que el mal se esconde en lugares a los que no debemos entrar. Si esta historia te dejó pensando, dime, ¿alguna vez has estado en un lugar en el que sentiste que algo no estaba bien? ¿Alguna vez pensaste que tal vez algo te estaba esperando? Déjame saber en los comentarios. Recuerda, la oscuridad no siempre está donde la esperamos. A veces está justo enfrente de nosotros, en el lugar más común. Hace unas historias escuchamos sobre lo que ocurrió en un motel, donde una pareja se vio atrapada por algo oscuro, algo que no esperaba ser descubierto.
Pero ahora regresamos al pasado, a un lugar donde el miedo no es algo reciente. Algo mucho más antiguo se cruza en esta historia, algo que ha marcado generaciones. En este relato, la oscuridad no llegó solo a través de la tormenta, tampoco vino en forma de un motel extraño. La oscuridad llegó con una figura, una presencia que apareció en los momentos más vulnerables, siempre observando, siempre acechando. Lo que parecía ser solo una sombra del pasado, en realidad estaba más cerca de lo que imaginaban. Y lo peor es que se acercaba con una intención mucho más siniestra de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mi familia es de Guanajuato, y ahí, en ese lugar lleno de historia, vivieron siempre mis abuelos. Lo que voy a contar no me sucedió directamente, sino a mi abuela y a uno de mis tíos. Pero esta historia es tan conocida en nuestra familia que cada vez que mi abuela la recuerda, todavía se le eriza la piel. La historia empezó muchos años antes de que yo naciera, en los años 70. Mi abuela tenía solo 10 años, y aunque era la mayor, se quedó sola en casa cuidando a sus 5 hermanas y a un bebé de tan solo 1 año. Era domingo, y sus padres decidieron ir a misa a pesar de la tormenta eléctrica que azotaba la ciudad. Los truenos caían con tal fuerza que parecía que la casa se iba a derrumbar. Mi abuela, asustada pero responsable, trató de calmar a sus hermanitos. Los acomodó en el cuarto donde dormían, buscando el refugio del interior de la casa. Sin embargo, el viento era tan fuerte que, de repente, el balcón de la casa se abrió de golpe, dejando que la cortina se levantara hacia el viento. Fue cuando ella miró hacia afuera. Allí, en medio de la tormenta, vio a una mujer. Estaba parada en la calle, bajo la lluvia, con un vestido viejo y sucio, y el cabello largo y negro, que se movía con el viento. Mi abuela, que no podía ver bien su rostro, sentía su mirada sobre ella. La mujer levantó una mano, como invitándola a acercarse. Mi abuela no podía explicarse por qué, pero sintió algo raro, una mezcla de miedo y curiosidad, un deseo inexplicable de abrir la puerta y dejar que esa mujer entrara. Por suerte, antes de que lo hiciera, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Cuando sus padres regresaron, les contó lo sucedido, pero no le creyeron. Pensaron que había sido la tormenta, el miedo y el cansancio que había provocado esa visión. Pasaron los años. Mi abuela creció, se casó, y en 1984, durante su tercer embarazo, la historia se repitió. Pero esta vez, en circunstancias mucho más aterradoras. Ella estaba en el quirófano. Su embarazo había comenzado a complicarse y le diagnosticaron lo que los médicos llamaron parto seco. Estaba acostada en la camilla, sintiendo un dolor insoportable, mientras observaba el ajetreo de los médicos a través de las puertas de vidrio. Fue entonces cuando volvió a escuchar algo extraño. No era un susurro, sino una voz que la llamaba, como si alguien intentara atraer su atención. Volteó y, para su horror, allí estaba la mujer, la misma figura de la tormenta. Esta vez, la mujer estaba fuera de la habitación, en el pasillo, haciéndole señas para que saliera con ella. Mi abuela, agotada por el dolor, no pensó mucho en ello, pero cuando la mujer entró al quirófano, el doctor comenzó a gritar. «Lárgate de aquí, no debes estar aquí», le dijo. Pero mi abuela estaba sola en la sala, solo con el personal médico. El doctor le seguía gritando, pero parecía que no le hablaba a ella. Fue entonces cuando la tomó de la cara y le ordenó: «Señora, no se duerma, no cierre los ojos». Mi abuela se desmayó y cuando despertó, el hospital estaba en silencio, pero el terror seguía presente. Los médicos seguían hablando entre sí,
diciéndole a la figura: «Otra vez tú, lárgate de aquí». Y justo cuando su mirada se desvió hacia el lugar donde estaba esa figura, ella desapareció. La mujer no volvió a aparecer en el hospital, o al menos mi abuela pensó que no lo haría. Pero esa misma mujer regresó en una noche oscura y lluviosa, en la misma casa donde mi abuela había visto a la figura cuando era niña. Esa noche, sentada en la cama con su bebé en brazos, escuchó ruidos extraños, golpes en la oscuridad. Al principio pensó que solo era el sonido de la casa, pero el ruido se intensificó. Era como si algo estuviera moviéndose con violencia. Aferrada a su bebé, trató de calmarse, pero de repente sintió que la jalaban del cabello. Algo la golpeaba, y en medio de su desesperación, alcanzó a ver a la mujer, con manos frías y pálidas, mirándola fijamente. «Dámelo», le dijo, «dámelo, me lo voy a llevar», susurraba la mujer, mientras intentaba arrancarle al bebé de sus brazos. Mi abuela se aferró con todas sus fuerzas a su hijo, sin soltarlo. Fue entonces cuando, por fin, la puerta se abrió, y su padre la encontró en ese estado, arañada, despeinada y llorando, repitiendo: «Querían quitarme a mi niño, querían quitarme a mi niño». Después de esa noche, la mujer nunca volvió a aparecer. Al menos eso es lo que mi abuela siempre ha dicho. Pero los recuerdos de esa noche, las voces, las manos frías, las amenazas, nunca se borraron de su mente. A veces las sombras no desaparecen con el tiempo. A veces lo que parece quedar atrás, lo que pensamos que hemos dejado en el pasado, sigue acechando, esperando el momento perfecto para regresar. Mi abuela, después de tantos años, sigue recordando aquella figura, esa mujer con la que cruzó caminos en momentos tan vulnerables. El miedo que sintió no fue solo por lo que vio, sino por lo que esa presencia representaba, algo que la había seguido, algo que no podía dejar atrás. Es curioso cómo algunos momentos quedan grabados en la memoria de una familia, pasando de generación en generación, como un eco de lo que ocurrió, un recordatorio de que no todo lo que vemos tiene explicación. Y sin embargo, esa figura nunca se fue realmente. No era solo una aparición, no era solo un fantasma, era una presencia que siempre estuvo al acecho, esperando el momento de regresar, como si tuviera algo que reclamar. Cuando estamos más vulnerables, cuando sentimos que todo está fuera de control, es cuando esas sombras se acercan. Pero, ¿realmente se alejan alguna vez? Si esta historia te dejó pensando, déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que algo del pasado no te deja en paz? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien o algo te sigue, más allá de lo físico? Lo peor de todo esto es que, aunque creamos que lo que tememos ya pasó, tal vez aún esté esperando en la oscuridad, buscando la oportunidad perfecta para regresar.